Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. Mi nombre es Luz Faur y estoy aquí junto a Augusto Grilli Fox. Buen día, ¿cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Bueno, un placer poder estar con ustedes nuevamente. Totalmente. De hecho, en el programa de hoy, en el cual vamos a tratar de vincular a Mendoza con el mundo, vamos a trabajar temas en particular como lo que es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que nos hemos enterado en las últimas fechas, en los últimos días ha resurgido y los distintos medios de comunicación han puesto en valor justamente las distintas acciones que se han ido dando. Vamos a hablar un poquito de eso. Exactamente. No solamente apuntar a lo coyuntural, sino también ver toda la historia del conflicto, de dónde viene. Tenemos que retomar un poco hacia la historia, pero todo esto lo vamos a estar analizando en un ratito nada más. También, por supuesto, vamos a estar hablando de las elecciones de Estados Unidos. Es un tema obligado, ha sido el tema de la semana puntualmente. Sin duda. De hecho, en lo que es esta elección que se ha dado en Estados Unidos, que nos ha dejado mucha tela para cortar, que es un momento bisagra en la historia, podríamos decir, y ver cómo replica esto, de qué forma. Para esto vamos a tener una entrevista muy interesante. Exactamente, vamos a estar hablando con Gabriel Fidel, quien es director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Cuyo, para que analizar un poco también los resultados de las elecciones, pero cómo pueden impactar aquí en la región, en América Latina, en Argentina y en Mendoza puntualmente. También vamos a hablar de otros temas. Seguro, seguro. Además de ponerte a disposición la propuesta que tenemos en materia de medio ambiente, donde tratamos de trabajar conceptos precisos de coyuntura para entender justamente cuáles son las distintas importancias e implicancias a nivel medioambiental. Exacto. Y también vamos a estar trabajando lo que venimos desde hace ya el comienzo de Enlace Internacional, esta propuesta muy interesante de vincular un hecho histórico, un conflicto, con una producción artística. En este caso en particular vamos a vincular lo que vamos a hablar de Armenia y de Azerbaiyán con dos producciones, pero en un ratito nada más, no te lo pierdas. Exacto, así que de esta forma te queremos poner a disposición los adelantos de lo que vamos a estar viendo y las principales imágenes. Vamos al BTR. Vamos. Ahora nos vamos a Nagorno-Karabaj, el centro de la disputa entre Armenia y Azerbaiyán, que hemos visto en los últimos días, desde el 27 de septiembre, que ha habido una escalada en las tensiones, pero es un conflicto que data de hace muchísimos años actualmente, y bueno, ahora ha habido, como decíamos, una tensión. Pero antes de adentrarnos en las tensiones entre estos dos países, deberíamos ubicarnos geográficamente dónde están Armenia y Azerbaiyán. Estos dos países se ubican en la región del Cáucaso Sur, ¿sí? Que es debajo, o sea, también llamada Transcaucasia, que es al sur de la cordillera del Cáucaso, que la cordillera del Cáucaso va desde el Mar Negro al Mar Caspio. Armenia es un país de un pueblo, más bien podríamos decir indogermánico, de religión cristiana ortodoxa, que comparte fronteras. Podemos ver, por ejemplo, en el mapa, podemos ver que comparte fronteras al norte con Georgia, al oeste con Turquía, al sur con Irán y al este con Azerbaiyán, y al sureste con la República de Najicheván, que es una república autónoma pero que pertenece al territorio de Azerbaiyán. Y Azerbaiyán tiene límites con el Mar Caspio, al este, al norte, limita con Rusia, al noroeste con Georgia, al este con Armenia y al sur con Irán. Podríamos decir que Azerbaiyán es un pueblo más bien túrquico o turcomano que profesa la religión del Islam chiita. Y bueno, no solamente la cuestión cultural es la diferencia de estos dos países, sino también en cuestiones sociales, económicas, políticas y demás. Por ejemplo, podemos decir que Azerbaiyán es un país muy rico. Y en relación, o sea, ¿cuál es el origen que encontrás cultural, digamos, desde Armenia a lo que es Azerbaiyán? El origen, pero decís del conflicto. Exacto. Bien, el origen puede deberse, o sea, podemos remontarnos a 1991, pero deberíamos irnos antes. Bien. Deberíamos irnos a 1915,
pleno Imperio Otomano, en donde, bueno, el Imperio Otomano decide unirse a la Primera Guerra Mundial desde el lado de la Triple Alianza, desde Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Entonces, participa en la Primera Guerra Mundial y durante este evento, el Imperio Otomano decide realizar una intervención hacia el pueblo armenio en particular. En realidad lo que aprueba es la deportación masiva de los armenios porque los culpaban de ser traidores y de colaborar con la Rusia imperial. Esto generó lo que decíamos el genocidio armenio, que se calcula que 1.500.000 armenios fallecieron en este exilio que tuvieron que hacer. También fueron deportados y demás, cuestión que Turquía todavía no lo reconoce. ¿Y el Imperio Otomano qué es lo que representaba? ¿Cuánto tiempo estuvo? Bien, el Imperio Otomano es importantísimo también entenderlo. Es un pueblo Imperio Otomano también llamado turco-otomano. El Imperio Otomano nació en 1299 y llegó a 1922-1923 con la República de Turquía puntualmente. Llegó a conquistar, empezó siendo uno de los estados más chiquitos turcos, de a poquito fue conquistando cada vez más estados turcos hasta llegar inclusive a conquistar todo lo que fue Europa del Este, también fue lo que es el norte de África y conquistó el Medio Oriente. Las costas del norte de África, Bulgaria, distintas partes de Grecia también. Exacto, exactamente. Fue muy fuerte y y de hecho en 1915 ya había dominado toda la región del Cáucaso, que es la región que estamos hablando nosotros del Cáucaso del Sur, en donde están puntualmente Armenia y Azerbaiyán. Bueno, esto también hay que aclararlo porque en pleno genocidio armenio, Azerbaiyán empieza a generar ciertos ataques al pueblo de Armenia y puntualmente en Nagorno-Karabaj, porque Nagorno-Karabaj era una región autónoma, pero habitado mayoritariamente por armenios. 94% de población armenia había en ese momento, entonces con el apoyo de Turquía atacaron los territorios de Nagorno-Karabaj hasta que en 1917... Después de esto se dio un plebiscito, o sea, en este proceso para ver... Después, porque viene todo un interín, porque viene desde 1917 que está la Revolución Rusa. Con la Revolución Rusa se produce un vacío de poder. Allí después, en 1920, el Ejército Rojo de la Unión Soviética ingresa en los territorios y genera las tres repúblicas, la República de Armenia, de Azerbaiyán y de Georgia, y se aplacan un poco las tensiones hasta fines de la década del 80, que se empieza a ver la posibilidad de la caída de la Unión Soviética. De hecho, hubo enfrentamientos en 1988 en dos ciudades azeríes, es decir, azerbaiyanas, también es el otro nombre que se le dice a los azerbaiyanos, a los azeríes, pero poblaciones armenias dentro del territorio azerbaiyano. En 1988 hubo ataques, esto fue tomado como precedente por la población de Nagorno-Karabaj para, pedir su independencia, porque a un paréntesis, algo que hay que aclarar, en 1921 Stalin hizo que Nagorno-Karabaj siguiera siendo una oblast, es decir, una región autónoma, pero dentro de Azerbaiyán. Entonces le saca el poder que tenía Armenia sobre este territorio, pues si bien tenía una región autónoma, la afinidad entre estos dos gobiernos era absoluta. Y en 1991 se produce este referéndum del plebiscito que vos les comentabas, que terminan decidiendo los habitantes de Nagorno-Karabaj si querían o no independizarse de los azeríes. Esto terminó resultando positivo, es decir, que querían la independencia y declaran la independencia el 6 de enero de 1992. Pero no fue tan así esta independencia, dado que entendemos que hoy por hoy no es un país reconocido. Exactamente, no es reconocido por ninguno de los países de la ONU y de hecho esto generó una guerra muy sangrienta, que de hecho se llevó el fallecimiento de más de 300.000 personas, 1 millón de personas que tuvieron que irse y buscar asilo en otros lugares. Y este enfrentamiento de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán, apoyado Nagorno-Karabaj con Armenia, por eso es que estos dos países están en disputa desde ese entonces. Hubo un alto al fuego en 1994, mediado por Rusia, pero el conflicto nunca se congeló. Pero en relación a lo que es la actualidad, lo último que hemos visto, 2017 fue un año muy importante. 2017 fue un año muy importante puntualmente para el pueblo de Nagorno-Karabaj, porque ellos se autodenominaron como República de Artsaj, aunque, como decíamos, no ha sido reconocido por la comunidad internacional. Ninguno de los países de la ONU lo reconoce como país independiente. Igual ha habido muchos enfrentamientos a lo largo de los años, porque si bien se creó en 1992 el Grupo de Minsk, que es un grupo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, no han podido encontrar realmente la solución de este conflicto. Podríamos entenderlo también este espacio como esos sectores que han quedado posguerra fría
donde se han seguido dando discusiones que no han podido llegar a un acuerdo o potenciar herramientas justamente para poder avanzar brindando autonomía a los estados que quedaron con proyección o incorporándolos llegando a la paz, no incorporando y que después con el paso del tiempo vuelvan a resurgir los distintos conflictos. Exactamente, es una situación muy compleja lo que está pasando en Armenia y Azerbaiyán. Desde el 27 de septiembre vimos un recrudecimiento entonces de los diferentes hechos. Las razones realmente no están claras. Por ejemplo, Armenia acusa a Azerbaiyán de haber atacado a la población civil de Nagorno-Karabaj, por tanto ellos derribaron 2 helicópteros azeríes. En cambio, en lo que es el conflicto de Azerbaiyán, Azerbaiyán acusa a Armenia de haber matado a una familia, por lo que ellos empezaron a poner en valor un plan para terminar con lo que ellos denominan una ocupación de los territorios. Porque hay una cuestión también para aclarar, hacer un paréntesis para que se entienda un poco la situación, es que en 1994, como decíamos, hubo un alto al fuego. Azerbaiyán terminó perdiendo en cierta forma contra Armenia. ¿Por qué? Porque perdió este derecho sobre Nagorno-Karabaj y 7 distritos colindantes que son tomados por Armenia como una franja de seguridad. Y lo que ellos reclaman es, de nuevo, volver a tener el control sobre estos territorios. Lo que es real, lo que es concreto también, es el rol que tiene que cumplir, que desarrollar el Grupo de Minsk, en el sentido de que si bien ha tenido críticas históricas de que no se ha podido llegar a un acuerdo real, de que además del grupo de querer intervenir, algunos países en su momento fueron acusados de querer generar tendencias por interés propio, pero sin duda sigue siendo la herramienta más real y más concreta para poder avanzar, dado que es el nexo más directo que hay para con la ONU, en el sentido de que todos los años también generan esta discusión con encuentros en París para tratar de encontrar un norte. Exacto, de hecho hubo una nueva reunión el domingo pasado, hubo en realidad desde que hubo esta escalada, estos acontecimientos, como decíamos el 27 de septiembre, hubo 3 acuerdos completamente frustrados, el 10 de octubre, el 17 de octubre y el 25 de octubre. Todos intentaron hacer un cese al fuego que no se cumplió por ninguna de las dos partes. El domingo pasado hubo un nuevo acuerdo en donde por supuesto mediando el Grupo de Minsk, que algo que aclarar, tiene como copresidentes a Rusia, a Francia y a Estados Unidos, pero además participa Armenia y Azerbaiyán, Bielorrusia, Finlandia, Alemania y otros países. La cuestión es que a través de una reunión pudieron lograr ciertos acuerdos de ambas partes. Estuvieron los ministros de defensa de cada uno de los países allí. Lo que acordaron es que si bien no va a haber un alto al fuego puntualmente, sí se comprometieron a, por ejemplo, no atacar a las poblaciones civiles, y no atacar a las poblaciones civiles y además, lograr hacer una lista de los prisioneros para que, haya un intercambio de los mismos. Se pueda potenciar una negociación, un acuerdo. Interesantísimo, la verdad que hay que estar atentos en relación a cómo se siga desarrollando este histórico conflicto que hoy por hoy ha resurgido, pero la intervención internacional estaría dando algún tipo de respuestas. Vamos a seguirlo, no lo vamos a dejar simplemente acá, pero la verdad que nos ha permitido por lo menos meternos, desmenuzar lo que ha sido este conflicto, que ha sido tapa de muchos diarios y de muchos canales. Exactamente, como bien decís, la comunidad internacional está actuando. El tema es que no hay nada garantizado efectivamente de que se llegue a cumplir por esto, que decíamos, 3 acuerdos se frustraron ya directamente. La cuestión es que esto está llamando la atención porque hay algo que aclarar importante, porque no solamente afecta a estos 2 países en materia humanitaria, sino que puede llegar a afectar a todo el mundo en materia de amenaza de economía global. ¿Por qué? Porque justamente Azerbaiyán, como decíamos, es un país rico, es una potencia petrolera, y el Cáucaso Sur es una región, es el corredor por la cual circulan los gasoductos y los oleoductos principales que, dan provisión de combustibles fósiles a todos los países prácticamente del mundo, principalmente a Europa. Entonces, si siguen estos enfrentamientos, estos bombardeos y estos ataques, puede llegar a ponerse realmente muy difícil poder suministrar el combustible y, por supuesto, va a ser una amenaza para las economías de los países. Bien, de esta forma vamos a lo que va a ser el primer corte de este enlace internacional y con mucho más. Exactamente, ya en un ratito volvemos con la entrevista, como te decíamos, de lujo para poder analizar las elecciones de Estados Unidos. Ya volvemos.
Continuamos con Enlace Internacional y como te habíamos anticipado, hemos estado en contacto con Gabriel Fidel. Él es docente de la Universidad Nacional de Cuyo en Economía, director del Observatorio de Relaciones Internacionales e Integración, además de parlamentario del Parlasur. De esta forma es que vamos a ver cuál es el impacto, cómo se referencia este contexto de elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué nos ha dejado este proceso electoral de los Estados Unidos, que ha sido un momento bisagra, podríamos decir, en los últimos tiempos, sobre todo por la expectativa que hay a nivel global? Sí, efectivamente es muy atípica por varios motivos y creo que todo tiene que ver con la personalidad política y la impronta de Trump. Ha sido una elección con muchísima participación, histórica en términos de la cantidad de gente que participó. Puede haber influido también el hecho que se ha permitido votar por correo. Eso evidentemente ha sido un factor relevante. Y después también por cómo se está dando, es atípico porque se da la circunstancia de que el presidente de Estados Unidos, que iba por la reelección, él desde el poder denuncia fraude. Entonces le pone una impronta a las elecciones de sospecha, de inestabilidad política, de mayor confrontación, que sorprende al mundo entero por semejante nivel de virulencia, de grieta y de incertidumbre que le genera el sistema político norteamericano, y por el peso y el poder de Estados Unidos en el mundo le genera también incertidumbre el sistema político mundial. La existencia de Trump no es una casualidad en Estados Unidos. La existencia de Trump y los líderes del estilo de Trump, al que yo recién calificó este tipo de populismos que existen en el mundo, son producto de la crisis de la globalización, son producto del resentimiento de sectores sociales en muchos países, son producto de una realidad que ha vivido Estados Unidos y que me parece que esa realidad no desaparece, gane o pierda Trump. Esa realidad va a seguir existiendo. Y el otro dato que creo que es importante para tener en cuenta es el fuerte voto latino que tuvo Trump. O sea, paradójicamente, los latinos que siempre han votado a los demócratas, esta vez votaron mucho a Trump. Entonces me parece que Estados Unidos tendrá que mirar qué es lo que está pasando adentro y qué es lo que está pasando a su población y a los distintos sectores, porque es evidente que hay una tensión que tiene que resolver Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en el Congreso de Estados Unidos teniendo en cuenta una posible victoria de Joe Biden en ser el próximo presidente de Estados Unidos? Bueno, lo que estás diciendo es clave. Creo que el sistema institucional norteamericano se está poniendo hoy en jaque. Lo que puede ocurrir en Estados Unidos es primero que el Senado quede en manos de los republicanos y la Cámara de Representantes, que sería nuestra Cámara de Diputados, quede en manos de los demócratas, y la presidencia, si quedara en manos de los demócratas, tendríamos un sistema de mucho equilibrio, de necesario equilibrio por el poder que tiene el Senado de Estados Unidos. Para poner ejemplos, el comercio en Estados Unidos, en Argentina también, lo decide el Congreso, ¿no? Pero en Estados Unidos realmente tiene mucho poder el Congreso, por lo tanto vamos a tener un Estados Unidos que se pone a prueba, donde van a tener que precisamente salir de la era Trump, una era de este tipo de líderes, que son líderes que surgen de la crisis de la globalización, de la crisis del sistema mundial, de un sistema mundial que está en pleno cambio, está en estos momentos en transición. Entonces, esa impronta que le dé Estados Unidos a su presidencia y a su sistema político definitivamente va a impactar en el resto del mundo, porque no hay que olvidarse del peso que tiene Estados Unidos, no solamente en el mundo en general y sobre los países, sino en los organismos multilaterales. En relación a la presidencia del BID, con Mauricio Clever Carone a la cabeza, de ganar Joe Biden, ¿vos creés que se van a poder potenciar los nexos, que va a poder existir un diálogo fluido entre Estados Unidos, el BID y Argentina, por ejemplo? Me parece que las instituciones en muchos casos son mucho más fuertes que las personas. El BID es una institución muy fuerte, que tiene una conducción muy fuerte, que tiene socios de distintos países, que tiene un directorio, o sea que no creo que un director
o sea, él no es el director, no es el dueño del banco. El director es un director institucional, el presidente, perdón, es un presidente institucional que se va seguramente a adaptar a las circunstancias que tengan que adaptarse. No pensemos que el presidente del BID va a poder ir mucho más allá de lo que diga. Y va a cumplir su periodo y me parece que no da para mucho más el tema. En relación a los dichos del ex vicecanciller Fernando Petrella de la necesidad de que Argentina, ya sea de manera individual o en conjunto con los otros países de América Latina y del Caribe, busque imponer una agenda a Estados Unidos en vez de esperar a que Estados Unidos nos vea a nosotros. ¿Te parece posible establecer una nueva agenda con Estados Unidos? No, me parece que los países no le establecen agendas a otros. Los países coordinan agendas. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese comentario va más a que América Latina debe tener una agenda propia. América Latina tiene que trabajar sobre un esquema de mayor integración, de mayor volumen de comercio y de inversiones, de mejora en su funcionamiento. Yo creo que hay que ir a una escalada de integración mayor. Ustedes lo saben, que yo pienso ya que el Mercosur, algunos lo cuestionan, yo digo el Mercosur es poco, ahora hay que ir por más integración. Entonces, para ponerlo en palabras concretas, América Latina tiene que tener una agenda propia, por supuesto, pero tiene que tener una agenda coordinada con Estados Unidos. Me parece que si hay un nuevo poder en Estados Unidos es una buena oportunidad para hacer eso, pero tampoco sobredimensionemos esto, porque hoy a Estados Unidos le preocupa mucho más la relación con China y le preocupan más otros temas que quizás América Latina. En un futuro escenario de la victoria de Joe Biden como mandatario de Estados Unidos, ¿puede mejorar la relación con China? Yo no creo que... el conflicto con China va a seguir. La relación de Estados Unidos con China no es una relación fácil porque hay muchos intereses en juego. Y vamos a un mundo donde no va a ser un mundo hegemónico, con una sola potencia hegemónica, va a haber dos potencias cuasi hegemónicas, en el sentido de que ninguna de las dos va a tener la hegemonía completa. Entonces, Estados Unidos va a tener que seguir configurando su relación con China, pero me parece que la tensión, si bien estimo que va a bajar, no va a dejar de seguir existiendo, porque a Estados Unidos le afecta el crecimiento de China y la forma de encarar negocios de China. Así pasó entonces la opinión y el conocimiento de Gabriel Fidel, director del Observatorio de Relaciones Internacionales y de Integración de la Universidad Nacional de Cuyo, además profesor de Economía, en donde pudimos observar algunos aspectos de las elecciones de Estados Unidos. Exacto, interesante interpretación, lectura en forma global, general, sobre todo de cómo puede llegar a repercutir un cierre, digamos, un final de este proceso electoral en los Estados Unidos, a lo cual vamos a seguir muy atentos, justamente para tratar de ir definiendo por regiones y por bloques cómo replica esto, ¿no? Exactamente, tenemos que seguirlo minuto a minuto y ver qué impacto tienen estos resultados. Ahora nosotros nos vamos a ir a un breve corte comercial, pero antes te comentamos que no te vayas de ahí porque vamos a estar hablando de, bueno, por supuesto, este aspecto de medio ambiente, un concepto básico. Particularmente hoy vamos a estar hablando de lo que son los incendios y el impacto en el medio ambiente, y también hemos traído aquí dos producciones artísticas muy interesantes. Exacto, pero quédate ahí que ya te contamos de qué se trata. Continuamos con Enlace Internacional y, como te anticipamos, a continuación vamos a estar con este espacio que tenemos preparado para el medio ambiente, donde pretendemos de forma sencilla brindarte conceptos justamente para ir entendiendo cuál es el impacto global, el impacto internacional que generan las distintas situaciones de medio ambiente y cómo modifican nuestra vida cotidiana. En esta ocasión vamos a tener un video en el cual nos va a brindar información específica, técnica, la licenciada en Gestión Ambiental, Vanina Bisogno, sobre lo que son los incendios forestales.
Los incendios son una de las problemáticas ambientales más graves que existen en la actualidad, ya que tienen numerosos impactos asociados, tales como es la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de hábitat y la pérdida de suelo, que es el sustento de muchas comunidades. En los últimos años ha habido un incremento de este fenómeno, afectando no solo a escala local, sino también regional y global. Argentina no está exenta de este fenómeno, ya que los incendios forestales este año destruyeron más de 650.000 hectáreas en centro y norte del país, afectando a 11 provincias. El cambio climático y los incendios forestales están muy relacionados. En primer lugar, luego de la quema, los nutrientes y el carbono almacenados en la vegetación son emitidos a la atmósfera, aumentando la concentración de gases de efecto invernadero. Por este motivo, cada año se estima que se liberan 8.000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Siguiendo con esta relación, los cambios climáticos, como es el aumento de la temperatura, los cambios en los patrones de precipitación, olas de calor y otras alteraciones, exponen la sequedad a plantas y suelos, aumentando enormemente la probabilidad de ocurrencia del incendio con una mayor intensidad y amplitud que en el pasado. Desde la década del 80 a la actualidad, ha habido un aumento en la temperatura global de 0,8 grados Celsius. Quizás esto no parezca una cifra demasiado alta, pero alcanza a ocasionar graves daños en el ambiente, ya que eventos de sequía a corto plazo, olas de calor, baja humedad ambiente, hace que la vegetación se seque, provocando mortandad de las especies vegetales y generando una enorme cantidad de material combustible. Muy interesante entonces el aporte de Vanina Bisoño con respecto a esta temática tan interesante como es los incendios y la problemática ambiental y la relación también con el cambio climático. Tal cual, tal cual. De hecho, nos deja este concepto para pensar un poco lo que representa y conocer los efectos reales, conocer qué es lo que verdaderamente aporta o no este tipo de situaciones. Pero bueno, por otro lado te queríamos comentar, es el momento en el cual ponemos en valor trabajos cinematográficos para explicar un poco los procesos internacionales que se han ido dando. De esta forma queremos en esta ocasión comentarte sobre dos películas, no hemos elegido una sino dos, justamente para poder representar los momentos o íconos más figurativos de este conflicto. Por lo cual, Luz nos va a comentar de qué se trata. Exactamente. Vamos a hablar de dos películas en particular, como bien decía Augusto. Una es The Promise, que es de 2016 y habla y abarca el tema del genocidio armenio. Y la otra película se llama Tevanik, que es una película que retrata la guerra por la independencia de la República de Artsaj, que es, como decíamos hace un rato, en el primer bloque de Enlace Internacional, como se autodenominó Nagorno-Karabaj. En un ratito vamos a estar adentrándonos más en cada una de las películas, pero ahora los invitamos a que vean el tráiler de la película The Promise. Be careful. Thank you. The world is at your feet, Mikhail. Do us proud. You're going to become a doctor? Yes, it's my passion. Christopher Myers. Chris is a star reporter for the Associated Press. A toast to old friends and you. Anna is a fine woman, Mikhail. You make me feel I've come home. She's very fond of you. It's obvious. It's very dangerous for Armenians right now. I want to get you out of here. If it's not safe for me, then it's not safe for any of my people. What is the Associated Press doing here? Reporting on the war. There is no war here. No one here is safe. I have to get us out of here before there's no time left. I was told that you're organizing this escape route. How can I help? There's always one more bird.
do love him. You trust no one. We will build a future together. Bien, veíamos el tráiler de la película The Promise. Es una película del año 2016 dirigida por Terry George y como podían ver en este tráiler está Christian Bale como uno de los protagonistas, Oscar Isaac y Charlotte Le Bon. Esta película se ubica o se sitúa en el Imperio Otomano, como bien hablábamos en el primer bloque. En 1915, Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano decide unirse en manos, o sea, del lado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro y se produce esta aprobación de la deportación de los armenios, digamos, por supuestamente ser traidores por ir del lado de la Rusia imperial. El tema es que esta historia cuenta un triángulo amoroso entre un boticario armenio que viaja de las montañas armenias, de un pueblito en las montañas de Armenia, a Constantinopla. Y también, bueno, el triángulo amoroso entre este boticario armenio, entre una armenia que fue criada en París y un periodista norteamericano, que ahí viene Christian Bale, que es del Associated Press y que va retratando los diferentes hechos de guerra. La cuestión es que lo que menos llama la atención de esta película es el hecho amoroso en sí mismo, porque el director ha realmente sabido reflejar supo bien cómo reflejar lo que tuvieron que vivir los armenios en ese momento. Interesantísimo el concepto, sobre todo entendemos que es una película muy amable, ligera, en el sentido de que no es una producción independiente, sino que tiene los conceptos por ahí, podríamos decir, más hollywoodenses a la hora de llevarlo. Te va a generar emociones, la verdad que lo plantea en primera persona y desde una experiencia propia te representa un proceso histórico que aún tiene las heridas abiertas. Exactamente, de hecho hay que tener en cuenta que Turquía, por ejemplo, no reconoce el genocidio armenio. Dice que sí, bueno, como podían ver en la película, cuando está Christian Bale, que en un momento es arrestado por los turcos en cuanto a este retrato que está queriendo hacer él de contar lo que está pasando allí en Constantinopla, de cómo están matando, ejecutando, llevando prisioneros armenios a campos de concentración para hacer trabajos forzados. En un momento lo agarra un general turco a Christian Bale y bueno, le encuentra unas anotaciones y bueno, le empieza a leer qué es lo que está retratando de ejecuciones y le dice, bueno, ¿por qué estás contando de una guerra? Si acá no hay ninguna guerra. O sea, nunca reconoce el Imperio Turco, o sea, nunca reconoció el Imperio Otomano, por supuesto, después la República de Turquía, el genocidio, porque ellos consideran que no hubo un plan sistemático de exterminio de la cultura armenia, sino que simplemente fueron las consecuencias de la guerra. Bien. De esta forma tenemos una propuesta, por otro lado, en una perspectiva mucho más autónoma, podríamos decir, en el sentido de que es una producción armenia, primera producción en Latinoamérica absolutamente armenia, por lo cual nos pareció muy rico y sobre todo entendiendo que tiene un concepto mucho más duro, es un cine más independiente, la propuesta que nos genera Tevanik. Exactamente, Tevanik es una película del año 2014, fue dirigida por Jivan Avetisian y cuenta, realmente como bien dice Augusto, es una historia mucho más cruel. ¿Por qué? Porque cuenta un día en la guerra de la independencia de la República de Artsaj. En 1992, cuando declaran la independencia, Nagorno-Karabaj, ellos, bueno, esto automáticamente genera los enfrentamientos contra Azerbaiyán. Azerbaiyán ataca los territorios y vemos un día en la guerra de esto. Nunca se dice exactamente en qué pueblo fronterizo es entre Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán, pero claramente refleja muy bien los territorios de la montaña, porque justamente es un terreno montañoso. Y bueno, va contando, porque es una película en 3 partes, va contando las 3 perspectivas diferentes de 3 chicos, 3 adolescentes, que son amigos entre sí y que van viviendo la guerra de maneras diferentes. Por ejemplo, la primera historia de Aram, que es un chico que es hijo de una mamá azerí y un papá que es armenio. Entonces se tienen que separar producto de esta guerra. Realmente, bueno, las escenas que se pueden ver en el tráiler son realmente muy duras. Es
bueno, como decías, un cine independiente. Por ejemplo, hay diferentes figuras que son importantes a tener en cuenta para cuando uno vea esta película, que está la figura del comandante. El comandante es un ciudadano armenio que, producto de la diáspora, ¿sí?, del genocidio armenio, que se produjo una diáspora, vuelve a Armenia, a Nagorno-Karabaj, para ayudar a combatir justamente y poder contener la situación y no perder las tierras en manos de los azeríes. Entonces, realmente es, como decíamos, es dura, es sangrienta, se refleja muy bien la situación de cómo hay diferencias en cuanto a nivel armamentístico entre Armenia y Azerbaiyán, ¿sí? Por ejemplo, se ve claramente cómo los hombres del pueblo van a la frontera a tratar de combatir y pelear para evitar la dominación por parte de los azeríes, y realmente son muy pocas las cantidades de personas que están colaborando. Hay hombres de todas las edades y estos 3 chicos que te muestra esta historia de cómo los afecta a cada uno de maneras diferentes la guerra y cómo, bueno, por supuesto, deja las consecuencias a futuro. Algo que quería destacar es justamente esta perspectiva que te brinda para poder entenderlo desde distintas historias, donde trata de representar las distintas experiencias, donde se puede ubicar cada uno de una forma más o menos emotiva para entender lo que ha sido un proceso político que ha sido muy complejo y que ha dejado muchas víctimas. Exactamente. Algo para agregar también, Tevanik es el nombre de uno de los chicos. Tevanik es el nombre de uno de los chicos, que es la última historia. Y este chico también, esta historia es bastante importante porque es el que más, digamos, se involucra en estos acontecimientos y estos conflictos. La cuestión es que el dato que se ha dado a conocer en las últimas semanas, según el diario Armenia, es que el protagonista falleció hace 2 semanas más o menos atrás, falleció en la frontera también luchando en estos nuevos enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, teníamos que traerlo y contarlo un poco porque justo este paralelismo entre la película, que es uno de los chicos que va y decide combatir también en esta guerra, actualmente, bueno, fallece producto del combate. La crudeza propia de un conflicto que cada vez ha dejado más víctimas, que no ha avanzado como la comunidad internacional debiese haberlo propuesto, pero que por lo menos vamos informándolo, comunicándolo para esperar que se dé una respuesta. Exactamente, así que bueno, por eso trajimos estas 2 producciones. Las 2 se pueden ver en plataformas, sí, que son las plataformas comunes. Una es con la A y la otra es con la N, para que puedan entender que son fáciles de acceder y las pueden ver en cualquier momento, para poder también ayudar a entender estos conflictos. Uno, el genocidio armenio, y el otro, esta guerra de la independencia de la República de Artsaj o Nagorno-Karabaj. Ya estamos finalizando el día. Exacto, de esta forma ya prácticamente estamos planteándote que nos acompañes la semana que viene en esto que es Enlace Internacional. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Kika Moda por el outfit de hoy, la verdad divino. Y bueno, pueden ustedes ir a ver toda la ropa porque es ropa para todo estilo de mujer, para todas las edades. Está en Martínez de Rosa 723, casi esquina Arístides Villanueva. Kika Moda, entonces, divina la ropa. Hasta la semana que viene. Chau, chau.